pero máximo ya. ahí está, ahí dijo. ¿Sí? ¿Apareció? Sí, y lo Bien, notifica por audio. tenemos humo blanco entonces. Sí, señor. Bienvenidas, bienvenidos, muchachas, muchachos, un honor, un gusto tener acá presente a este charlista de lujo que nos conseguimos, ¿cierto? Don Guillermo Aníbal Valle Morales, abogado músico, que el día de hoy nos acompaña desde la octava región, lo pueden ver ahí en la pantalla, y nos va a relatar un poco del camino, bueno, me imagino que desde la experiencia propia, ¿cierto? El camino para ser abogado y cómo identificar la vocación. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola, Sebastián. Ahora sí. Bien, muchas gracias por la introducción. Yo todo bien por acá, encerrado nomás, cuarentena acá, Bío Bío, San Pedro de la Paz, Concepción, todavía en cuarentena. Pero todo bien, todo súper bien. Y aquí ansioso nomás por compartir el conocimiento. Perfecto. Oye, bueno, nosotros igual acá, yo estoy en Osorno, me vine al campo a pasar la cuarentena, me arranqué a donde Ah, de los papás para tener más espacio y que buena. ahí el chico se pueda desarrollar bien en estos tiempos de locura. Pero eso, Sí. oye, a lo que vinimos, pues, la charla es tuya. Le doy ahí la más cordial bienvenida a Bárbara, Catalina, Denise, Nicolás, Paz, Ale y a todas y todos los demás. Ya no quiero ni siquiera apretar nada en el computador porque puede colapsar en cualquier minuto. Así que le doy la más cordial bienvenida a todas, a todos. Así que la charla es tuya. Te dejo. Éxito, Listo. amigo. Aquí voy a estar. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, Sebastián. Ahí tú me vas moviendo, ¿cierto? El Yo voy power a estar que te aquí voy atento. diciendo. Tú me vas Ah, ya. diciendo, yo voy. Vale, vaya a estar ahí el monitor. Exacto. Listo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos, a todos. La verdad es que, bueno, igual partimos un poquito más tarde, pero justito, 15 minutos, algo normal, para poder hacer de esta charla también una grabación y poder contar también con el material, no solo para las 10 personas que hasta el momento veo en línea, contándonos obviamente, sino que también para el resto de la gente. Ya me presentaron, puedo decir, soy Guillermo Aníbal Valle Morales, alias Memo, todo el mundo me conoce por Memo. Sebastián, fundador de Preinstagram, muchas gracias por invitarme, la verdad. Me encantan todo lo que es este tipo de iniciativas que significan para mí la democratización del conocimiento. ¿Ya? Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a lo que nos compete, que me imagino que la gente que está aquí, que se inscribió en esta charla, está interesada en lo que es el camino para ser abogado y cómo identificar la vocación. Me imagino que la gente que está aquí, no, desconozco la edad, si me pueden decir en el chat las edades que tienen, en qué curso están, o si ya a lo mejor salieron de cuarto medio. eh, si pueden comentar en el chat. ¿De dónde son? A lo mejor Ahí también. está. Sí, también Interesante. de dónde son, por supuesto. 7 y voy en tercero medio, 16, Nicolás. Catarina Vidal, hola. Paz, 17 y cuarto medio. Buena. Bárbara, 17 años, cuarto medio. Catalina, 18 cuarto medio. Chiloé, mira, buena, bacán. Aguante Aguante la isla de Chiloé, Chiloé. Santiago. 19 egresado, Santiago. Mira. San Pedro de la Paz. Buena, Nicolás Catril, aguante. Hola, 17 años, cuarto medio, Lago Ranco. Mira, Lago Ranco, bacán. Montserrat Aguilar, Chiloé igual. Aguante la isla de Chiloé. Ya, muchas gracias por responder. Buena. Viste, efectivamente, todos están ahí entre 16, 17, 19. Qué bueno que le interese, pero me imagino que a todos les interesa lo que es la carrera del abogado. Vamos a verlo desde mi perspectiva. Yo soy abogado, yo juré en la Corte Suprema el 2017. Ya, ahí yo les voy a explicar qué es lo que es el juramento. Desde ya el 2017, antes del juramento ya ejercía, y desde ahí ya llevo, bueno, alrededor de 4 años en el ejercicio profesional en diversas áreas, así que por eso también puedo ser, no me gusta la palabra autoridad, pero puedo dar fe de diversas áreas también del derecho, así que les voy a aclarar también la película, lo que es el camino para ser abogado. Me imagino que tienen muchas dudas. Siempre gente, familiares, amigos, amigas, se acercan a preguntarme, que son más chicos, que quieren estudiar Derecho. Tengo una prima chica que quería estudiar Derecho y me pregunta lo mismo. Y hay caleta
¿cómo se dice?, de interrogantes todavía y que no se saben. Ni yo las sabía cuando me metí a estudiar Derecho, así que ahí vamos a ir viendo el camino. Si me puedes pasar a la siguiente diapositiva, Seba, por favor. Vale, gracias. Bueno, como dije también, soy músico, es lo que también desde el 2000, en realidad, desde que entré a la universidad el 2009, le hago la música y hoy en día también canto en una banda y trato de compensar las leyes también con la música. Ahí les voy a explicar por qué no te dedicaste entonces a la música, porque encontré también vocación en lo que es derecho. Así que ahí es muy importante, por eso también es bonito digamos, la experiencia que uno puede entregar a gente que está interesada de verdad en querer estudiar la carrera. Bueno, dice el camino universitario. Tomo el ejemplo de más cercano, que es de la Universidad de Concepción, que fue la universidad donde yo estudié y me titulé. Entré el 2009 y egresé el 2014, el 2016, di mi examen de grado y aprobé a la primera. Y después ahí voy a ir explicando todos los pasos y todo el tema. Así que por eso tengo el ejemplo de Derecho Universidad de Concepción. Igual hoy en día están un poquito más actualizados, pero hay otras universidades y también tengo conocimiento de ellas de un poco más o menos las mallas y los requisitos. ¿Ya? Para entrar a la Universidad de Concepción, aquí establece como requisito 15 de NEM, 25 en el ranking, 25 en lenguaje y comunicación, 25 en matemática, historia y ciencias sociales 10, ciencias 0, porque no es una carrera de la ciencia, es una carrera del área humanista, ¿ya? Aquí era la pregunta que yo le quiero hacer al monitor, que él es más entendido que yo en el tema, y hay muchas personas acá que justamente son de tercero medio, cuarto medio, así que si él también puede hacer, la pregunta es de cómo es el acceso hoy en día, y en base, por ejemplo, a los requisitos que yo acabo de poner de ejemplo en la diapositiva. Perfecto. Mira, el tema del acceso hoy en día, bueno, primero que todo cambió la prueba, la famosa PSU, Sí, ¿ya? pues. Con todas estas protestas y movimientos sociales que hubieron y que comenzaron el año anterior, ¿cierto? Ya estamos a puertas de cumplir un año de todo el Sí, po. movimiento, gran movimiento social que hubo acá en Chile. Y bueno, algo que, entre comillas, digo yo, se ganó porque en la teoría no hubo un gran cambio, pero sí hubo una reforma a la forma de evaluar los conocimientos de las muchachas y los muchachos que desean continuar con sus estudios, ¿ya? Porque acá a mí me gusta hacer esa distinción entre quienes desean seguir el camino universitario y hay gente que opta Claro, y que es válido no continuar, ¿ya? claro. Primero que todo, claro, cambió la prueba. Bajaron, por ejemplo, en matemáticas, que es el tema que yo más me muevo, y el lenguaje también pasó. De 80 preguntas bajó a 65. Se supone que ahora no va tanto contenido en cuanto a contenido duro, por ejemplo, yo ya no necesito saber cuánto es uno más uno, ¿ya? Sino que necesito interpretar por qué uno más uno es igual a dos en cuanto a matemáticas, ¿ya? Pero Comprendo. eso más que nada en la forma, pero a mí me interesa más explicar el fondo. Cambió la prueba, estamos todos en esta incertidumbre de la pandemia, el cambio de la prueba, ¿ya? Ya. Y además con el cambio de la prueba vinieron cambios de estructura también para el acceso a las distintas universidades, ya sea del Consejo de Rectores, las tradicionales que uno conoce, o malamente le dice las universidades públicas, ¿ya? Y también está el Claro. tema de las universidades privadas, ¿ya? Todas cambiaron en cuanto al acceso. No es una gran reforma, ¿ya? Hay cambios un poquito superficiales, como maquillados, por decirlo de alguna manera, pero sí, por ejemplo, y yo creo que aquí hay harta gente que conoce un poco o ha escuchado sobre el PASE, ¿ya? Ah, Programa sí. PASE, que es un programa especial que te da acceso a ti en la universidad. Eh, Se aumentó el cupo en cuanto a la admisión especial, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Si tú, ejemplo, estás dentro del 10% de las mejores notas de tu colegio de enseñanza media, tienes un acceso reservado, ¿cierto? Obviamente tienes que postular, pero sin la necesidad de dar la prueba de transición, tú podrías optar a alguna carrera dependiendo de los cupos, obviamente, ¿ya? Y ahí hay todo un tema con los rankings, Mm, de los privilegios. Obviamente, si yo soy de Osorno, las universidades que están más cerca de Osorno tienen más puntaje por sobre a las que están en zonas más lejanas, ¿ya? Eso es todo un tema que comprendo. vamos a charla totalmente
extra, ya, pero estoy dando aquí una pincelada. Sí, Eh, de hecho es También, súper bueno, interesante, bueno. el tema de la gratuidad, sí, es bien interesante. De hecho, hay un video en YouTube, ya, de la página de Pre-Instagram, Ah, ya, bueno. en el cual yo explico todo esto, ya, Mm, obviamente con más detalle, porque ahora estoy haciendo una pincelada súper larga para no llevarme toda la charla. Pero eso, está claro. el tema del acceso, está la gratuidad, que llega al 60% en teoría, ya, porque ahí hay Ya, un montón de cositas que ver. Hay becas, hay fondos, ya, pero el tema del acceso, como preguntaba ahí Guillermo, cambió la prueba, aumentaron los cupos de admisión especial, ¿ya? Talento pedagógico, hay un cupo, ahora que se me olvidó, pero creo que el cupo Explora, que premia la ciencia, están los cupos PASE, ¿cierto? Los cuales tienes que cumplir con ciertas actividades y así, ¿ya? Entonces, el acceso cambió, sí, pero de lo único que comprendo. tienen que preocuparse ustedes es de haber tenido buenas notas de primero a cuarto medio y rendir, ojalá, una buena prueba de transición ahora, y lo demás lo podemos ir conversando y viendo más en el camino. Perfecto. Muchas gracias, me quedó súper claro. Espero que también a las chiquillas y a los chiquillos también les haya interesado. Acuérdense que está el link, porque igual es bien importante. A lo que voy es que ustedes que son jóvenes, que están a punto de querer entrar, los que quieren el camino universitario, por eso dice en mi diapositiva el camino universitario, son informaciones súper valiosas, po, súper valiosas, porque uno nunca cacha de repente que puede entrar gratis a la U o que puede entrar entre comillas, vais paseando la prueba o que puede entrar porque en realidad O si tuvo, siquiera tuvo buen ya, esfuerzo en premiar el esfuerzo y de repente uno no sabe y solamente por no postular, así que hay que informarse, es súper importante. Y el ya. acceso a la información tiene que estar ojalá en todos lados, pues, así que para que se informen. Ya, sigamos, entonces. Eso es lo que es el acceso. En la siguiente diapositiva, porfa, Seba. Vale. Camino universitario. Esta es la malla que está en la UDECONCE. Yo no, para que sepan, formé parte de lo que fue el movimiento estudiantil interno de la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción que hizo que esta malla existiera, porque es una malla semestral. Cuando yo entré el 2009 era una malla anual, ¿ya? Sin embargo, estudié, hice la comparación y, claro, tiene harta cosa nueva, pero también en realidad como que parceló las cosas. Y eso fue algo que se peleó mucho porque era un desgaste tremendo tener ramos anuales. Eso fue, de hecho, en varias universidades ha pasado eso. Hubo un proceso de reforma en la Universidad de Chile, un proceso de reforma en la Pontificia Universidad Católica, en la Universidad Diego Portales. Nombro las que son, como entre comillas, nombradas los rankings más importantes en las facultades de Derecho. Y la Universidad de Conce también, pues, fue la más tardía en realidad. Habla mucho de cómo, eh, como la Facultad de Derecho es más antigua que la Universidad de Concepción en sí, eh, es como muy conservadora en ese sentido. Entonces le costó cambiar lo que era la malla, pero al final está la malla actual, que es la que tenemos en la diapositiva. Se Oye, divide, dime. disculpa, aprovechando porque me llama la atención, y disculpa que te interrumpa ya, pero No, a lo sí, pues mejor las dime. muchachas que están ahí conectados no tienen ni idea de qué se llama, cuál es la diferencia entre una malla semestral y una anual, porque tú estás en la enseñanza media, imaginémonos nosotros, alguna vez fuimos jóvenes, y lo Claro. único que te preocupa es pasar de curso, ¿ok? Y tú Sí, pasáis de pues. curso de manera anual. Entonces, a lo mejor ahí si puedes explicar un poco de qué se trata Sí, esto. demás. Mira, porque cuando uno, por ejemplo, en el caso de Derecho, entra a la universidad, ya sea de cualquier forma, eh, ¿cuánto se demora la carrera? Se demora 5 años. Por eso está en la actual, por lo menos en la diapositiva que está ahí, se divide en 10 semestres. Antiguamente, por ejemplo, cuando yo entré el 2009 a la Universidad de Concepción en Derecho, eran 5 años. Al final es lo mismo, pero también la mayoría de los ramos eran anuales. Es decir, por ejemplo, ustedes, claro, pasan de curso, al final pasar un ramo era un esfuerzo anual. Uno tenía 3 certámenes en el año, y después un examen final a fin de año, donde te entraba la materia de todo el año. Entonces, eso era una presión demasiado grande para el estudiante. Y por eso es que hubo un movimiento interno y los estudiantes dijeron que no querían más esa presión, así que mejor parcelaran los ramos y los convirtieran en semestrales, como habían tenido reformas ya otras universidades. Porque efectivamente lo hacían menos, incluso hay estudios y todo, si fue una reforma interna, fue toda una reforma
¿cómo es que se llamó? Congreso, fue un congreso interno en la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción. Entonces, eso es para que entiendan, ¿ya? Uno entra a la universidad y si va a estudiar Derecho son 5 años. No existe otra universidad en Chile que no sean menos de 5 años, ¿ya? Y, volviendo a la diapositiva, en este caso son 10 semestres. El primer semestre, por ejemplo, tienes 6 ramos, ¿ya? Los primeros 6 meses. Instituciones políticas, economía y contabilidad, introducción al derecho 1, derecho romano 1, expresión escrita, inglés jurídico 1. Mira, inglés jurídico 1 es un ramo que yo jamás tuve. Eso es algo nuevo y me parece maravilloso que enseñen inglés. Igual podrían enseñar también Mapudungun. Hay electivos de ese tipo en la Universidad de Concepción y en otras facultades, así que también que le gusta otro tipo de idioma, también está. ¿Por qué, por ejemplo, el derecho romano? Hay mucha gente que al tiro pregunta, ¿y cómo todavía el derecho romano tan antiguo? Lo que pasa es que el derecho romano, efectivamente en la época de Roma, es donde nace, digamos, las leyes. Hay muchas cuestiones históricas, antes les van a pasar en historia del derecho, porque tienen historia del derecho, ¿cierto? Sí, pues. Historia del derecho, en historia constitucional, sí. Eh, y derecho romano 2 en el segundo semestre, que el derecho romano en Roma, ahí es donde se inicia todo lo que es las leyes, nacen en sí los procuradores, que son como los abogados antiguos de esa época, y por eso es que todavía es importante el derecho romano, porque ahí están las bases de lo que es el derecho civil, y el derecho civil es uno de los ramos fundamentales es un ramo, ¿cómo se dice? No, bueno, fundamental, dentro, un ramo de examen de grado, es un ramo fundamental en la vida del abogado. Ahí les voy a explicar después esa área que es el derecho civil, ¿ya? Pero eso es como una pincelada en lo que es el primer semestre. El segundo semestre, Historia Constitucional de Chile, por supuesto, ahí van a aprender todo lo que es las distintas constituciones que ha tenido el país y cómo desde que nace Chile, digamos, nace, entre comillas, todo históricamente, como sociedad, cómo se va forjando, y todas las constituciones, no solamente la que se crea en dictadura en 1980, la que quizá vamos a crear ahora más adelante, posterior al plebiscito del 25 de octubre, la anterior, hay, en fin, 1925 es la anterior de 1980, antes de 1925. Ahí es un ramo bastante importante, digamos, el siguiente, persona y acto jurídico, fundamentos del derecho procesal. Bueno, ahí no voy a detenerme en todo lo que es la malla, pero es como una pincelada. Hay de distintas áreas que las voy a ver en otra diapositiva más adelante. Pero ese es el ejemplo clásico de una malla curricular. Yo sé que mucha gente, como ya, que a lo mejor sabe o está preparada para entrar a la universidad y lo único que quiere ver son los requisitos y la malla. La malla es importante porque ahí ves todo lo que te van a enseñar, todo lo que las distintas enfoques del derecho. Hay gente o universidades que se enfocan más en el derecho penal, que es el derecho que ven como con fiscalía, los delitos, todo ese tipo de cosas. Como la Universidad de Chile, son muy fuertes en penal. Derecho de la Universidad de Conce es muy fuerte en derecho civil. ¿Ya? Derecho civil. ¿Qué es el derecho civil? El derecho que regula las relaciones entre las personas. ¿Ya? Arriendos, contratos, indemnizaciones, eh, ley de quiebra, muchas áreas. Ahí lo vamos a ir poniendo más adelante. Derecho laboral, hay otras universidades también buenas en derecho laboral. La Universidad Católica de la Santísima Concepción es buena también en derecho laboral y en derecho penal. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Camino universitario, continuamos. Puntajes corte, ejemplo, en la Universidad de Concepción, bueno, ahí sale el código de ENRE, vacante 140 aproximadamente, sí. Puntaje de corte el 2020 fue 654. El 2019 650, el 2018 647, ahí va en ascenso, de hecho, últimamente el puntaje corte, pero tampoco es tan que es 650. Puntaje ponderado 500, bueno, esos son los ponderados normales. La siguiente diapositiva, por favor.
el arancel. Bueno, aquí es donde también entra, si puede Sebastián, si yo puede intervenir cuando lo estime conveniente, porque igual existe un arancel. Hoy en día la gratuidad no es para todo, ¿por cierto? Es solo 60%. No, es que, claro, en la práctica, y bueno, y qué bueno que lo mencionaste, porque en la Sí, po. práctica, en teoría, en vez de hablar de práctica en teoría, el 60% de las personas que postulan a la gratuidad, por decirlo de alguna manera, la van a obtener, ¿ya? Pero es un camino y, podríamos decirle, aprovechando los términos que está utilizando Guillermo, una burocracia para poder obtener la gratuidad, que en la práctica no es que de 10 personas, 6 sí o sí vayan a tener la gratuidad, ¿ya? Ya. Porque obviamente o te equivocaste en un papel, o pusiste mal, o nunca completaste Ah, comprendo. la ficha de protección social, etcétera, etcétera. ¿Ya? El Sí, po. 60% de la población más vulnerable tiene acceso a la gratuidad, pero de ese 60% puede que alguno haya cometido un error, etcétera. ¿Ya? Entonces, en teoría, te dicen, sí, el 60% va a tener gratuidad, pero después cuando te toca revisar, ahí viene, hay un tema burocrático bien complejo. Y lo otro, y súper cortito, no todas las universidades están adscritas o suscritas ¿ya? A la gratuidad. ¿Ya? Ojo con Ya, eso, las universidades que de manera más, más simple le llamamos privadas, no están adscritas no son parte de esta gratuidad. Si tú puedes, una universidad privada, postular con un fondo del Estado, puedes postular con una beca, ¿ya? Eso sí, que son otros beneficios, ¿ya? Anexos a la gratuidad, pero la gratuidad no se puede aplicar a todas las universidades, ¿ya? Así que ojo con eso. oye, Ojo y con... aprovecho de preguntar al tiro y también aprovecho de decirle a la gente, la Universidad de Concepción es una corporación, pero una universidad privada, po. Está Claro, dentro de, no está dentro. no, es ella sí. Por eso te Ah, digo, ya. lo que, Porque lo es que como mal, tradicional, entre comillas, o parte del eso. cruche, Sí, esas cosas. a mí me gusta más el concepto de universidad tradicional y universidad no tradicional, ¿ya? Y nosotros a Ya, esas no tradicionales las llamamos universidades privadas, pero el claro. concepto está muy mal dicho porque la gran mayoría, o son muy pocas, mejor lo voy a decir de otra manera, son muy Sí, pocas, creo que con una mano, las universidades que son sí, públicas. sí. Eh, Creo que es la Arturo Prat, está la, la La U ULA, del Biobío, sí, la U del Biobío, la ULA y la Universidad de y Magallanes, creo, ¿no? No, sí, ahí me pillaste con la de Magallanes, sí, pero sí pero por ahí. que son muy pocas, ¿ya? Y Sí, todas las demás son poquísimo. universidades privadas, pero que están bajo el amparo de este Consejo de Rectores, ¿ya? Y por eso se llaman universidades tradicionales, ¿ya? Son las universidades Claro. que están avaladas y tienen, se me fue la palabra, Por el eh, Consejo de Rectores, según yo, el CRUCH. sí, sí, el CRUSH. Pero eso, Exacto. ¿ya? Pero aprovechando justamente, no todas las universidades pueden, tú puedes aplicar, y no todos, hay institutos también, algunos, hay centros de formación técnica, pero no todos, ¿ya? Así que esa información la pueden googlear sin problema alguno o investigar por otro lado, ¿ya? En sus mismos colegios, liceos, debería la asistente social manejar toda esa información. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Ya, seguimos en la diapo que estaba ahí. Bueno, el arancel es importante porque por lo menos en mí ahora está la gratuidad, menos mal. Se luchó el 2011 por eso. Yo fui de la generación también que estuvo el 2011 luchando por eso. Y nos fuimos a todo el tema, todo, marchas por doquier y se logra algo bueno. Pero de todas maneras sigue siendo muy cara, una carrera muy cara para que vean el ejemplo de la Universidad de Concepción. El arancel del 2020 es de 4.343.277 pesos. Hay una beca interna que te cubre como 570 lucas. Y se unió alguien, 570 lucas. Y eso te deja el arancel en 3.772.000. Cuando yo entré, la carrera costaba 2.008.000. Ahora cuesta casi 1 millón más del 2009 al 2020. Y eso contando la beca, porque si no ya sería más de 1 millón. Miren cómo sube la educación, el Mm. precio de la educación. Entonces, la mercantilización de la educación. Bueno, y después también hay una diapositiva que vamos a hablar de eso. Para que consideren.
porque es caro. Yo por lo menos, por ejemplo, ¿cómo estudié yo? Yo tenía beca de excelencia académica porque pertenecía a un porcentaje de notas de mi curso, con mi promedio de media, me fue bien en la media, y eso me daba una beca de, ¿cuánto era? 1.250.000 pesos. Entonces, los 2.800.000 se restaba como 1.000.000, al final había que pagar como 1.700.000, y no tenía la plata, por supuesto, y eso lo hice con un crédito del Fondo Solidario, que el Estado tiene un fondo común que presta plata por ejemplo, a mí en este caso, y me pagaba anualmente ese 1.700.000, ya. En sí, bueno, no soy, o sea, es matemático ahí, pero de a 5 años, 6 años, no sé cuánto debe ser la cuenta, 1.700.000 por 5 son, Casi 8 millones. ¿cierto? Ya. Y cuando yo salí de la universidad, ahí, bueno, hay detalle y todo, pero ahora creo que mi cuenta está como en 18 millones, 19 millones debo al Estado. Eso ya, solamente por intereses y la que se cuentan en UTM y todo el tema. Así que para que también vean ese tema, por eso hay que resignificar ese tema, que lo que decía Sebastián, si quieren elegir el camino universitario, menos mal ahora está la gratuidad, de verdad. Si quieren elegir el camino universitario, igual es un camino bien duro, por el tema en este caso, los créditos y esas cosas, ¿ya? En el ámbito financiero. El ámbito financiero, exacto. Ya, Y seguimos. bueno, y Siguiente aparte, diapositiva. una cosita. Sí, Aparte, dime. hay que tener en consideración que si te vas de la ciudad, necesitas arriendo, necesitas comer, obviamente, Sí, po. necesitas sacar fotocopias, necesitas todo eso. Súper breve, eso quería acotar. Sí, súper importante, po. Que, bueno, y después por eso está el tema de la vocación, pero efectivamente, que sobre todo si uno es estudiante de región, yo era estudiante de región, po. Yo soy de Osorno, ahí nos conocimos con Seba, después me fui a ir a Santiago, entre fondo y CAE es mejor fondo solidario. Antiguamente sí, porque había un tema de intereses, pero creo que después de las movilizaciones del 2011 el interés del CAE bajó. Eso es lo que yo tengo entendido. Así Sí, que, pero pero igual el igual, CAE es un robo. Así claro, que, claro, siempre el fondo solidario va a ser mejor porque es un fondo común del Estado. El CAE, o sea, es el aval del Estado, pero se hace a través de instituciones privadas, tengo entendido. Bueno, con respecto a becas, yo sabía que la UDD tenía becas por participación activa en centros de alumnos. ¿En la UDEC hay becas de ese tipo? Mira qué interesante pregunta. ¿Sabes que la UDD sí son interesantes las becas que tienen? Yo fui profesor en la UDD el 2016, el 2016, el 2017 y 2018. 2017 y 2018, perdón. Y tiene becas muy interesantes. La UDEC, no sé si tendrá becas, les desconozco actualmente, pero sí tiene becas de las clásicas de todo tipo. Digamos, becas deportivas, becas por puntaje, becas por eh, notas, me imagino también actualmente, desde el ranking, desde que es considerado. Así que eso, pero becas así como de participación activa en centro alumnos no lo sé, desconozco. Así que eso, pero volviendo atrás, es muy importante, cuando uno es considerado, cuando uno es de región, que yo venía de Santiago a estudiar acá a Concepción, pagar pensión, vivir en pensión, tener la alimentación y andar siempre justo, la movilización, la micro, plata para todo, plata para fotocopias, plata para libros, los códigos. En derecho, desde el primer año tienes que comprarte códigos, antes de entrar, de hecho. El famoso Código Civil, ahí lo vamos a explicar, la Constitución Política de la República, el Código Penal, eh, el Código Orgánico de Tribunales, el Código Laboral. Hay muchos códigos y que son muy gordos, así que mucha plata. Así que por eso, fotocopia, no falla la fotocopia, eso 1000 veces. Ya, siguiente es diapositiva, por igual favor. de eficiente que el libro para estos casos. Claro, po, exacto. No, el libro es muy caro. Yo creo que rara vez me compré un libro. Todo era fotocopia, porque de verdad que era absurdo. Sí, cuando un estudiante, disculpando el término,
Hay que ratonear todo lo que se pueda. Sí, de todas maneras. Y lo hablábamos Becas, también becas full, becas internas de la sí, facultad, del centro de alumnos de la facultad y becas de la Federación de la Universidad de Concepción. beca de Ambas becas fotocopia, beca de todo, sí, cualquier. exacto. Sí, 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 muy importante. Ya, siguiendo el camino universitario. Eh, Maya, 10 semestres, ¿ya? En cada ramo es así, en cada ramo, independiente de la materia, en cada ramo durante los 10 semestres, 5 años, es estudiar uno o dos certámenes y examen. Generalmente es examen oral, ¿ya? Una comisión de 3 profesores y tú sentado en una silla al frente de ellos y todos tus compañeros y compañeras atrás. Al menos en la Universidad de Concepción todavía es con formalidad y de forma solemne, es decir, también de traje. Por lo menos en la Universidad de Concepción todavía se mantiene y creo que se mantiene en casi todas las universidades, creo, todavía. Que es de traje o de blusa o de camisa, lo que sea, ¿ya? Pero formal, para que lo consideren. Yo usé el mismo terno desde mechón hasta quinto año, porque ahí después me regalaron otro terno. Pero usé el mismo, el mismo. Y después por cábala usé ese mismo para el grado. Siempre la tintorería y todo el tema, pero para que lo consideren. Solo por cábala, ustedes después, los que quieran entrar y entren, se van a dar cuenta que la cábala es importantísima en derecho. Ya, y examen de grado. Entonces, así son todos los ramos, para que así se lo imaginen. Hay veces que también los exámenes son escritos, y ahí es mucho más fácil porque examen escrito y todo el tema. Pero la mayoría de los ramos importantes, por lo menos en la Universidad de Concepción, y creo que en la mayoría de las universidades como respetadas en los rankings, son orales, porque esta es una carrera que te tiene que dar herramientas para litigar, para poder discutir, debatir. Entonces, eso no lo logras solo escribiendo, tienes que lograrlo oralmente. Ahora, que la oralidad, y por lo menos hubo, por ejemplo, movilizaciones dentro de la Universidad de Concepción, por eso, porque la oralidad de repente genera jerarquías que no corresponden. Esa autoridad demasiada como endiosar a los profesores, eso tampoco corresponde, ¿ya? Y eso se daba antiguamente, mucho insulto, mucha ironía, mucho sarcasmo, y eso bajo la justificación de no, si hay que curtirlos, y eso no está bien, po, bajo ningún grado, ¿ya? Creo que hoy en día la universidad y por supuesto por las movilizaciones y todo, se ha creado una conciencia mucho mayor y una fiscalización también mucho mayor. Así que eso es importante. Pero ahora volviendo al tema, lo importante es que tienen que tener conocimiento de eso, que los exámenes son orales y son tensos, porque estás sentado en una silla al frente de una comisión de 3 profesores y te preguntan, y si tú no lo recuerdas porque simplemente se te da la mente en blanco, siguiente pregunta y listo, y es tenso, ¿ya? Así que para que se haga la idea, hay gente que no sabe eso, y cuando se enfrenta a eso, no, chuta, no sé, tenía compañeros y compañeras que tenían pánico escénico, y no sabían que eran así los exámenes. Entonces, era horrible para ellos un examen, entonces, ahí para que lo tengan presente. Te forja mucho el carácter, te forja mucho la forma de comunicarse, y por eso, mientras se respete ese tema de horizontalidad, todo bien, no es tan traumático. Así que eso, 10 semestres, 5 años. Mucho electivo también, el quinto año, como digo, el camino es, ahí lo vamos a ir explicando después, las diapositivas que tenemos después. Entonces, cuando uno aprueba todos los ramos, idealmente en 5 años, yo me demoré 6 en todos los ramos. Eh, Después de eso, uno egresa, ya, egresa de derecho. Solamente ni siquiera hay un título en ese caso, ni un grado, nada. Uno es egresado de derecho. En derecho no existe lo que es la tesis, ¿ya? A diferencia de otras carreras, o la mayoría de las carreras casi. No es, la tesis
es un ramo que se llama memoria de prueba en quinto año y que es optativo por lo menos en la Universidad de Concepción y creo que la mayoría también de las universidades que he nombrado hoy día, que es la Pontificia, la Universidad de Chile y la Universidad Diego Portales, son universidades que son optativas las tesis, ¿ya? Y es en quinto año. El que no quiere hacer tesis o memoria hace electivos, más ramos electivos. Y el que quiere jugársela con un tema interesante y quiere ser más investigador del derecho y ser doctor en derecho o doctora el día de mañana, de todas maneras. Y he visto memorias o tesis, digamos, de compañeras y compañeros que han sido súper, súper exitosos. Así que es bonito el lado de la investigación. No es mi área, pero es bonita. Eso. Y ahí cuando uno es egresado o egresada, viene lo que es el examen de grado. Eso sí es como la tesis o la defensa de tesis en otras carreras. El examen de grado eh, es como la etapa más complicada de una abogada o un abogado, porque es, a ver, es una gran prueba, por decirlo de cierta forma, en donde te entra la materia que aprendiste en estos 5 años, no toda, evidentemente, pero de los ramos principales, que es derecho procesal, derecho civil y un electivo. Eso al menos en la Universidad de Concepción. Hoy en día ya el examen de grado en otras universidades se ha modificado. Ya, por ejemplo, que lo dividen en semestre. En la Universidad de Chile y en la Universidad Diego Portales lo dividen en semestre. Es decir, el primer semestre das el examen de grado de Derecho Civil y el segundo semestre das el examen de grado de Derecho Procesal y de un ramo electivo que te hacen en que tú puedes elegir. ¿Ya? Pero la Universidad de Concepción, por lo menos, sigue siendo así. Te entra la materia de Derecho Civil y de Derecho Procesal de 3 años, 4 en realidad, de 4 años. Porque es Derecho Civil 1, que lo aprende en segundo año, Derecho Civil 2, que lo aprende en tercer año, Derecho Civil 3, que lo aprende en cuarto año, y contando introducción al derecho civil, ahí tienes los 4 años. Y lo mismo en derecho procesal. Derecho procesal 1 en segundo año, derecho procesal 2 en segundo año, derecho procesal 3 en tercer año, y en cuarto, quinto año, derecho procesal penal. Y esos dos son los ramos de grado. Además, tienes que hacer una memoria o una cédula, que es como una exposición. Pero lo importante del examen de grado son esos dos ramos. Entonces, requiere un nivel de estudio muy, muy exigente, ¿ya? Porque es mucha materia, imagínense, son materias de 4 años que uno tiene que estudiar. Hay gente que lo ha hecho en 5 meses, yo me demoré un año entero. Yo egresé el diciembre de 2014, el 2015, en marzo dije voy a estudiar y no pude, no me la pude y me dediqué a hacer otras cosas, teatro, música y después el 2016 me llegó ese ya como el palo, que es como ya, ahora sí que sí. Y en febrero ahorré lucas y hablé con mis papás y todo el tema para pagarle a una amiga que ya había aprobado el grado para que me preparara, para que fuera mi tutora. Y así me presionara de semana a semana, yo me reunía con ella para repasar lo que yo ya había estudiado y yo me hice una rutina como si fuese un trabajo. Como si fuese un trabajo, me levantaba a las 8 de la mañana y a las 9 ya estaba en la biblioteca, a las 2 almorzaba, a las 3 volvía del almuerzo y me volvía a estudiar y a las 8 ya me iba para la casa. Y así todos los días. Y hacía ejercicio, todo el tema. Porque requiere un nivel de concentración muy, muy exigente. Vuelvo a repetir, es mucha la materia y cuando uno da el examen de grado, está sentado en una silla al frente de la comisión completa, que es el decano, el vicedecano, jefe de carrera, el profesor que te tocó, porque al azar uno saca de una bolsita un nombre y te toca el profesor o profesora de Derecho Civil y el profesor o profesora de Derecho Procesal, que te van a interrogar ahí mismo. Y toda la gente atrás, porque los exámenes de grado son públicos, entonces puede entrar cualquier persona a verte. Idealmente siempre te va tu familia, hay gente que la familia se queda afuera, otros que entran, y están todos tus amigos, gente más chica que quiere ver exámenes de grado, amigos que están preparando su examen de grado, que quieren ver el examen de grado para ver qué es lo que es. Y tú estás ahí sentado, concentrado en la comisión, porque te van a hacer preguntas
de materia de 4 años. Entonces, yo me demoré, por eso empecé en febrero del 2016 y di mi examen de grado en agosto del 2016. Me demoré todos esos meses. Y igual yo ya había empezado a estudiar el año anterior. Se supone que igual tenía algo fresco, pero no, nada. Tiene que ser de corrido, una carrera de largo aliento. Conozco gente que lo hizo en 5 meses, en 6, o hay gente que hasta el día de hoy todavía conozco que egresaron conmigo el 2014 y todavía no han dado el examen de grado. Así que hay de todo, hay de todo, hay de todo. Hay gente que lo hace al tiro, a la primera, como yo. Hay gente que reprueba y tiene 3 oportunidades de dar el examen de grado. Si después de la tercera oportunidad reprueba, tiene que volver a rendir exámenes como para egresar de nuevo, como para validar el egreso. ¿Ya? Afortunadamente, por lo menos en mi experiencia y en muchas experiencias, bueno, el examen de grado cuando uno le agarra el ritmo a estudiar y a la rutina, en realidad es netamente concentración, disciplina y, y vocación. Pues eso es lo que vamos a hablar ahora, ¿ya? Así que siguiente diapositiva, por favor. Disculpa que te, pero estaba poniendo ahí harta atención. Tenía dos preguntas, o no sé si las guardo para Dime. después. No, dime nomás. Mira, la primera tiene que ver con estos 10 semestres que decías tú, Sí, en los cuales siempre tenías que hacer bueno, era más que nada una interrogación oral, por llamarlo de alguna manera, no sí, sé por qué se me fue el término teórico, pero me decías, o decías tú ahí a la gente que está conectada, que te ayudó, o que te ayuda, o que te va curtiendo. En tu caso sí, en particular, ¿te sí, curtió, te ayudó esto? sí, de todas maneras. Es que mi Ya, experiencia personal, como la facultad, la carrera por las movilizaciones cambió mucho, sí, de verdad cambió mucho. La conciencia de las movilizaciones del 2011 cambió mucho, entonces mi experiencia personal no le serviría mucho en ese sentido, porque a mí me curtió, sí, mucho. ya, Me forjó mucho en carácter, mis habilidades de litigante son súper buenas, pero igual yo creo que también correspondía a un talento nato, entre comillas. Uno es bueno para alegar desde ya, antes, pero evidentemente te pule el tema del nerviosismo, porque uno se para cuando uno es profesional, y eso es lo que vamos a ver después, uno se para frente a magistrados, a jueces, juezas, y uno no puede ponerse nervioso en ese momento, porque si no, pierdes los derechos de una persona que estás tratando de defender. Entonces, eso es lo que en lo siguiente vamos a hablar, es importante saberlo. Entonces, ahí me curtió. Pero ¿por qué digo que mi experiencia personal no sirve? Porque yo pagué un precio muy caro y toda mi generación y de mi generación para atrás pagó un precio muy caro porque eran muy autoritarios los profesores. El desgaste emocional era mucho. De verdad, es normal ver en épocas de exámenes estudiantes de derecho vomitando, llorando, porque la presión es mucha y además, bueno, eso ya no existe afortunadamente, o debe existir pero más aisladamente, el tema de que el profesor es bully, ¿cachai? Abusador, que se burlan de repente, así, onda que no sabía o te pusiste nervioso, entonces es cero chance, pues no es así como, ya mejor vaya a sentarse, llamemos a otro, no, reprobado, enero, ¿cachai? Así te dicen, enero que es la época de los repetes, los claro. exámenes de repetición. Entonces, Oye, a eso y voy. lo otro que te quería preguntar, disculpa, Sí, eh, se me fue. Ya, la diferencia entre, bueno, una persona, no sé si tú lo viviste en verdad, porque como decías, te dedicaste a otras cosas, pero ¿qué tan diferente es ser egresado de Derecho y ¿ya? el paso posterior, que ya es dar El no sé examen si de era grado. el Sí, examen de po. grado, claro? No sé Ya, qué tan diferente es aquello. ya, es súper diferente, es muy Ya, diferente. Mira, hay gente que, por ejemplo, egresó de Derecho y en vez de hacer el examen de grado, o sea, de dar el examen de grado, hizo la práctica, porque eso se puede hacer. Y aprendió la práctica profesional, que lo vamos a ver después en la siguiente diapositiva, y, digamos, y empezó a trabajar, pero como procurador no, porque no pueden litigar. Una ya, persona para litigar, para tener el título de abogado, tiene que dar el examen de grado. El examen de grado te da el título de licenciado en ciencias jurídicas y sociales o licenciada en ciencias jurídicas y sociales. Y ese grado, ese es un grado, que al final, no sé, te puede dar como grado de profe eh, y que te valida que si haces la práctica profesional, puedes postular al título de abogado, que te lo da la Corte Suprema.
ninguna universidad de Chile da el título de abogado. El título de abogado solo lo da la Corte Suprema, porque somos funcionarios públicos, entre comillas. Entonces solo lo da la Corte Suprema a través del Ministerio de Justicia. Entonces lo que sí te dan la universidad es el grado de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Y eso solo lo adquieres dando el examen de grado. Cuando eres egresado o egresada de Derecho, en realidad es pasé mis ramos nomás. Y nada más. Y puedes ser muy hábil. Yo he conocido abogados que no dan el examen de grado, o sea, no son abogados, pero egresados de Derecho que procuran, tramitan, pero que no han dado el examen de grado todavía, y sí, son secos en muchas cosas, pero no pueden litigar, pues no pueden entrar a un Claro, tribunal como abogado, solo pueden tramitar. ya. Esa es la Me queda diferencia entre un egresado o egresada con un licenciado o licenciada. perfecto. Ahí, ¿cómo va a aclarar el concepto ahí para la gente que está escuchando? Avanzo, Sí, pues. ¿cierto? Sí, la siguiente. Ya. En el camino ya universitario se termina con el examen de grado. Ahí ya eres licenciado y te olvidas de la universidad y viene el proceso de la práctica profesional. ¿Ya? La práctica profesional, ahí puse distintas, ¿cómo se llama? Instituciones donde se puede hacer la práctica profesional. En el Poder Judicial, que es en tribunales, en la Corte de Apelaciones, en la Corporación de Asistencia Judicial, que es la mayoría donde uno va, que es la corporación como gratuita, de justicia gratuita que existe en todas las comunas del país. ¿Ya? La gente que no puede costearse un abogado particular va a la Corporación de Asistencia Judicial. Y ahí está lleno de practicantes, po, porque ahí está digamos, la convalidación para que el abogado se curta, digamos, y recibe sus primeras causas y todo. Es caótico porque recibes muchas causas. Yo estuve en la Corporación de Asistencia Judicial de San Pedro de la Paz y igual, por suerte, ahí era un muy buen abogado guía y jefe, pero igual son muchas causas, son como, no sé, me llegaron 70 causas, creo, y tenía que tramitarlas en 6 meses, pues son 6 meses de práctica trabajando gratis para el Estado. Al final eso es. Hay otra que es Fiscalía, la Defensoría Penal Pública, también se puede hacer práctica ahí. Y al tiro aprende el tema de cómo ser defensor público, cómo ser fiscal. También está la Defensoría Laboral, el que le gusta el derecho laboral. También hay en tribunales de familia, también se pueden hacer prácticas. Así que la práctica se puede hacer en varias áreas dependiendo el tipo de abogado que quieras ser. Siempre hay muchas preguntas sobre eso, de repente dicen como, oye, pero ¿de qué área eres? O ¿para qué área te vas? Y la cuestión, ¿cómo se hace? ¿Cómo es eso? No es como en medicina. Por ejemplo, uno termina en medicina el quinto año y uno después tiene que estudiar 3 o 4 años una especialidad, cardiólogo o neurocirujano, qué sé yo, ginecólogo. Ya, aquí en derecho, no. Uno sale como abogado y tiene conocimiento de muchas áreas. Después uno forja su propia carrera, ya sea estudiando un magíster, un diplomado o desde la práctica. También es válida la opción que uno quiera hacer la práctica lo menos complicada posible porque uno está chato del grado, que fue mi caso, y yo fui a la corporación y de acuerdo al horario me acomodaba y yo... Pero también, por ejemplo, tenía amigas que desde siempre querían ir a la fiscalía, siempre querían ir a la defensoría porque les encantaba el derecho penal, les encantaba como el tema así Harvey Dent, eh, todo lo que es como bien policial, ¿ya? Y efectivamente es súper buen camino, po, porque ahora son secas, po. Son todas secas, son tal cual como uno lo ve en la tele, po. Ya así como su señoría, ¿no? Esto no es la prueba, y alegando harto, el tema del Nano Calderón ahí, los abogados que salían luciendo harto, es tal cual, ¿ya? Pero esa es el área penal, hay distintas áreas y lo vamos a ir viendo. Así que esa es la práctica profesional, son 6 meses. Uno termina los 6 meses y uno hace un informe de su práctica. Ahí después les van a explicar porque es mucha burocracia que en el momento, ni en el momento uno entiende, uno en el camino lo va aprendiendo. Y ahí te aprendes a tramitar como abogado y como abogado. Ahí en verdad en la práctica uno aprende lo que es tramitar. Antes de eso, difícil. Hoy en día las carreras en las distintas universidades están teniendo cada vez ramos más prácticos, oralidad y simular juicio. Eso yo creo que es una gran falta en todas las universidades, porque uno llega a la práctica y no sabe nada, nada.
y tiene que defender derechos de personas, po, y de personas de bajos recursos. Entonces es importante, yo creo que ahí tener ese conocimiento también y esa crítica desde el primer año, sobre todo ustedes que van a estar entrando. Oye, y Eh, sí, aprovecho porque me llama la atención y lo quiero enlazar con la semana pasada que tuvimos este ciclo de charla de ciencia biológica, ecológica y de la salud. También mencionaban harto eso y me llamaba la atención que de repente uno se encuentra fuera de la U, o en este caso haciendo la práctica, o ya en años avanzados, y es ahí donde en verdad te das cuenta que, claro, oye, tengo que, en este caso, por ejemplo, defender derechos de personas. Me acuerdo, los odontólogos decían, tengo que ya empezar a meter manos a la obra dentro de una boca, o el sí, po, kinesiólogo. ¿Cachai? Y me llaman la atención porque no es algo que sea gratuito, o sea, se está repitiendo bastante que tú llegas a un nivel tan alto en la educación superior y te sientes desnudo frente a la realidad en la cual tú tienes que salir a laborar. Y hay memes y hay un montón de fotos sí, que son cómicas, pero que en realidad pasa, sí, pasa. po, incluso yo no, una observación a eso, que, bueno, si usted es Chepi acá, que yo le diría que un dentista igual tuvo caleta de ramos prácticos, po, con molde, Claro, picando y todo el tema, po. Pero, por ejemplo, nosotros en ningún momento, creo que ahora muy poco deben ser, muy poco, así, simulando un juicio, que nos hayan llevado a los tribunales a tramitar a cómo presentar una hoja, ¿cachai? Nada, po. Hoy en día, menos mal está el tema de la oficina judicial virtual, que ahí que si ya se virtualizó todo el tema, ya no es tanto como por escrito físico, y eso es más fácil porque podéis poner un ramo que es digitalización y te lo enseñan ahí y ahí impeque, po. Pero lo que es sentarse en una audiencia, los rezos, caleta de cosas que tú te quedáis pegado muchas veces. Es un clásico meme entre gente de derecho que en la primera audiencia te quedáis pegado y te hacen pedazos porque no entiendes nada y el otro abogado cacha que tú eres practicante y te come, como se dice, con papas fritas. Entonces, claro, po, es como dices tú, uno se siente desnudo al mundo porque creo que la práctica le da mucha responsabilidad todavía a gente que todavía no está preparada. Debería haber ahí un intermedio. sí. No, bueno, y un punto que da para otra charla también, pero no podía dejarlo pasar porque me Sí, llama súper mucho la bien. atención. Ya, sigamos la siguiente diapositiva. Ya, y luego queda el juramento en la excelentísima Corte Suprema de Chile. ¿Por qué le pongo excelentísima? Porque así es. Desde mi punto de vista personal, lamentablemente, yo creo que el tema de la jerarquía desde el Ministerio de Justicia para abajo y todo, tiene que cambiar un poco, ¿ya? Pero bueno, es así porque se te tiene que decir así, excelentísima Corte Suprema de Chile, en una audiencia, ahí en el juramento mismo, cuando uno presenta un escrito, siempre es excelentísima. Cuando es Corte de Apelaciones, es ilustrísima Corte de Apelaciones. Cuando uno va a una audiencia en la Corte de Apelaciones, uno tiene que entrar y saludar, buenos días, su señoría ilustrísima. Porque si uno dice su señoría, no es lo mismo, porque su señoría es un juez normal, de tribunal normal. Cuando está en Corte de Apelaciones, son el rango más arriba, ¿ya? Entonces, el rango más alto de tribunal es la Corte Suprema, ¿ya? Y ahí es donde uno hace el juramento. Ahí está la foto, es tal cual como la ven. Uno tiene que viajar a Santiago o lo puede hacer en la Corte de Apelaciones de su región también. Pero en mi caso viajé a Santiago, a la Corte Suprema, y ahí es toda una solemnidad impresionante donde están todos los ministros de la Corte Suprema, que son todos viejos y viejas, eh, y te dan un discurso y ahí uno pasa adelante, levanta la mano y hace el juramento. Porque un juro de desempeñar fielmente la carrera de abogado, como les digo, hay una especie, o sea, no una especie, hay un rol público en la carrera del abogado. Y lo vamos a hablar ahí después en la siguiente diapositiva. Siguiente, Sebastián, por favor. Vámonos. Ejercicio profesional y sus diversas áreas. Aquí puse la diapositiva las diversas áreas que existen. Derecho penal, y me faltan muchas ahí. Por algunas, derecho penal, derecho civil, derecho comercial, derecho tributario, derechos humanos, derecho internacional, derecho administrativo, derecho constitucional, como para el plebiscito ahora del 25, derecho del trabajo, derecho de familia. Hay muchas áreas del derecho. Todas esas que nombré son fijos ramos
la mayoría anuales, o bueno, 2 semestres por lo menos, ya, ramos todos interesantes, todos con distintas, todos con su código, acuérdense. Uno dice, pero ¿cómo te vas a aprender todo? No, imposible, nadie se aprende todo, salvo para el examen de grado, que el Código Civil y el Código Procesal, y el Código Procesal Penal, hay muchos artículos que uno tiene que aprenderse, no todos, pero muchos, muchos. Pero a lo largo del año, o sea, de toda la carrera, no son tantos, tantos, ¿ya? Para cada certamen, para cada examen van a tener que aprender varios, pero en el ejercicio uno va con el código en la mano o con la tablet o con el celular mismo. Yo estoy ahí con una aplicación hoy en día, veo el código en la plena audiencia desde el celular, eso está permitido, porque agiliza el tema, ¿ya? Eh, Así que hoy en día el libro y el cuaderno está un poco ya obsoleto, pero para estudiar nunca falla, porque estar viendo un celular o una pantalla, olvídense, van a terminar ciegos. Así que eso con el ejercicio de las distintas profesiones. Ya, siguiente diapositiva. O sea, de las distintas áreas. Ya. Ahora, el ejercicio profesional y sus diversas áreas, porque lo que vimos anterior son las distintas áreas del derecho. Ahí después vamos a dar un tipié para las preguntas para que a lo mejor quieran, no sé, preguntar sobre un área en particular. Yo tengo conocimiento de varias áreas, por lo menos todas las que nombré ahí. Ahora, cuando dice, ya, pero entonces, ¿cómo trabaja un abogado? ¿En qué trabaja un abogado? Efectivamente, ¿es solo como la pega de Harvey Dent? No. Hay distintas áreas. Docencia, abogado de litigante, abogado de administrativo, mundo privado o público, administrativo del Poder Judicial, camino de la academia judicial para ser juez o jueza, notarios, ¿ya? Ahora, por ejemplo, docencia, yo ejercí la docencia brevemente, muy brevemente, porque era un ramo electivo, de hecho, era bien minúsculo, pero por lo menos lo hice durante 2 años, tuve que preparar mis pruebas, tuve que preparar mis clases, tuve que preparar mis presentaciones, corregir, estar presente para exámenes finales. Entonces, eh, es bonita también la docencia. A mí fue un área que me pareció bastante interesante. Es un área que ahora me interesa mucho, lo que es democratizar más el conocimiento en cuanto a, de forma gratuita, digamos, más que la docencia como carrera en las leyes, como de abogado. Yo creo que la docencia es más para la gente que investiga, como dije anteriormente, para la gente que quiere estudiar doctorado o no estudiar un postítulo, sino que simplemente investigar, investigar y mejorar, porque ¿para qué investigar las leyes? Porque los que investigan ciencia es para mejorar el mundo, pero ¿para qué investigar las leyes? Justamente para pillar, iba a decir, para encontrar pifias, ya para encontrar vacíos legales, lagunas, como hoy en día, por ejemplo, para decir como mayoría o al unísono como sociedad que la constitución actual ya no da el ancho para la sociedad actual que tenemos. No es una constitución atingente con los tiempos, es de 1980, ya muy antigua, entonces, y por otro, un sinfín de motivos más, que fue hecha en dictadura, en 4 paredes, por personas designadas. Ya ahí vamos a ir comentando eso si tienen preguntas también sobre derecho constitucional. Y entonces, eso es importante estudiar las leyes, por eso es importante la docencia. Quienes investigan y enseñan las leyes, es importante tanto que investiga para poder mejorar las leyes y así mejorar la sociedad, la regulación de la sociedad, es importantísimo rol, po. Entonces, para eso se investiga. Abogado y litigante, ya sea privado o público, es yo quiero tener mi oficina, voy a hacer una personalidad jurídica con unos amigos, vamos a tener un buffet, qué sé yo, o yo mismo con mi propia oficina y recibir clientes yo solo, yo soy abogado litigante, ¿ya? Privado o público, porque uno puede ser abogado litigante público también cuando uno pertenece a la Defensoría del Trabajo, a la Dirección del Trabajo, a la Defensoría Penal Pública, cuando uno es fiscal, también en derecho penal, uno es un funcionario público, pero también tiene que ser abogado litigante, tiene que estar ahí al frente de su señoría, digamos, del señor juez o jueza. Abogado administrativo del mundo privado, del mundo público, los abogados que trabajan en notaría, los abogados que trabajan en los propios tribunales, ya, administrativo del Poder Judicial. Yo también ejercí como administrativo del Poder Judicial, es el trabajo que de hecho hago más actualmente, que es estar del otro lado del escritorio. Se necesitan también muchos abogados porque hacen mucho más expedito el tema.
el juez no puede responder, digamos, que crear todas las respuestas a todas las demandas que le entran a un tribunal, es imposible. Entonces, para eso tiene que tener funcionarios. Y los funcionarios, como yo, por ejemplo, redactábamos resoluciones y el juez solamente las leía y las verificaba y apretaba un clic y se iba. Entonces, ese es otro rol que también puede ser eh, ejercido por abogados y abogadas. Camino de la academia judicial. Cuando uno quiere ser juez o jueza, tiene que ser primero abogado o abogada y después entrar a la academia judicial, que es una institución en el cual uno tiene que estudiar alrededor de 8 meses, que es bastante parecido a la universidad, estudiar, 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 ir a clase, ir a clase, ir a clase, y después exámenes y entrevistas finales. Y después de pasar unas 3 etapas, uno adquiere el título y más que el título, el cargo de juez, que es un cargo, vuelvo a repetir, de funcionario público. Y también es un camino bastante lindo, yo todavía me lo he cuestionado, creo que todavía no es un buen momento porque es muy burocrático todavía, hay muy malas prácticas, las llamadas besadas de mano para poder ascender en los escalafones de jueces, es algo que me desagrada. Entonces a lo mejor si se cambia la constitución y después se cambia y se modifica todo lo que tiene relación con la justicia, a lo mejor podríamos encaminarnos en lo que es la academia judicial. Siguiente diapositiva. Los notarios, no sé si los iba a mencionar o... Ah, los notarios, de veras. Los notarios son designados por el presidente de la República. ¿Y de dónde los saca el presidente de la República? Se los propone en terna la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones, creo, las Cortes de Apelaciones de cada región. ¿Y cómo lo sacan las Cortes de Apelaciones? Por escalafones designados y al final es pura burocracia y puro pituto. Comúnmente los Ya. notarios siempre son abogados ya viejos, pero que tienen como, eh, ¿cómo decirlo?, fama dentro de la región o comuna en la que viven de tramitar mucho, pero en realidad es solo pituto, es solo nepotismo eh, y cobrar de favores, hasta plata incluso entre medio. Se han habido hartos fraudes de investigaciones respecto a designaciones de notarios, así que al mismo Piñera, de hecho. Así que es bien truculento el camino en notario. Claro, es bacán porque por poner firma uno gana una millonada, que es una locura, que es demasiado injusto también. Eso también debería regularse. Pero por eso es como el loco que quiere estudiar. Eso vamos a hablar ahora, de la vocación. Porque el loco que quiere entrar para ser Luca y querer ser notario está muy equivocado porque es un camino muy, muy difícil. Tiene que tener mucha influencia para eso. Así que ahora, ¿cómo identificar la vocación? Yo escribí ahí en la diapositiva lo siguiente. Cada experiencia es distinta e individual, pero lo importante desde mi punto de vista es que no se vea viciado el verdadero y puro interés de querer aprender una determinada profesión u oficio. No caer en el falso y poco constructivo discurso de estudiar X cosa para ganar buenas lucas, porque la mercantilización de la educación ha destruido esas llamadas buenas lucas, entre comillas. Y de paso, y más importante, destruye el verdadero sentido de la profesión, que es defender los derechos de las personas. Los abogados deben tener conocimiento de las leyes que nos regulan como sociedad para entregarle dicho conocimiento a la gente. Eso es lo que se llama democratizar el conocimiento. Y así que no sean vulnerados los derechos de nadie, idealmente. Por supuesto, idealmente, ojalá no se vea ojalá no hayan robos, no dice ya, por eso, idealmente somos desencargados de recordar los deberes, recordar y defender los límites, recordar y defender los derechos. ¿Ya? Eso es lo que yo identifico de lo que es vocación. Y les cuento mi experiencia personal. La siguiente diapositiva, por favor, sea. Ahí dice al principio, dice experiencia personal versus expectativas de los oyentes, ya que son todas las personas que están acá, aquí ya empieza también la ronda de preguntas y todo el tema. En mi experiencia personal, yo cuando estaba en la media, a mí mis papás y la sociedad me decían que yo tenía que estudiar una carrera porque me iba a asegurar la vida. Yo quería estudiar teatro en ese entonces.
pero mis papás me dijeron que no porque me iba a morir de hambre. Ok, y siempre fui más humanista, nunca fui científico, y siempre me dijeron que tenía aptitudes, digamos, habilidades para ser abogado. Y la abogacía, derecho, leyes, era como, entre comillas, por lo menos en mi época, la carrera más cabrona, la carrera más alta de las humanistas. Era un sesgo muy tonto. Y bueno, yo en ese entonces caí un poco en los estereotipos. Caí entre que me decían que tenía que asegurarme mi futuro y que la carrera de abogado siempre era bien pagada. Aparte tenía la aptitud, la habilidad, era bueno para discutir, para hablar. eh, Qué sé yo, fui presidente del centro alumno en mi colegio, entonces como que ya sí, sí, y también caí en el estereotipo, po. Yo cuando entré, no entré verdaderamente por vocación. Por eso que no entré verdaderamente por lo que yo dije recién en la diapositiva de delante, que no entré por querer defender los derechos de las personas. Yo entré por esos estereotipos. Ahora, después más encima desarrollé mucho mi aptitud, o sea, mis ganas de el teatro, la fusioné con la música y me gustó más la música porque yo me gusta cantar, soy cantante, canto. Y ahí se desarrolló. ¿Por qué no estudié música? Lo mismo, porque en las movilizaciones del 2011 y posterior ya 2012 con toda seguridad, pero el 2011 fue la chispa, yo con eso encontré mi vocación. Es importante lo que les pongo después de eso, dice, dotar de contenido sus sueños, dotar de contenido y luego pulir y poner a prueba sus convicciones, buscar el sentido político a estudiar una carrera con alta responsabilidad, que es la carrera de Derecho, por lo que le dije, porque somos personas que vamos a defender los derechos de personas que no saben los derechos. Somos los encargados de estudiar las leyes para explicar y defender a las personas que no entienden de las leyes, de la AFP, de sus fondos de la AFP, de la gente que no paga la pensión alimenticia, de la gente que no respeta las visitas y los derechos del niño, las personas, hoy en día lo que vimos con Anthony, que no, los carabineros que no respetan los derechos humanos desde ya hace un año, más de 8.000 causas desde octubre del año pasado, causas judiciales por investigación por violación a los derechos humanos, más de 8.000 en un año, en menos de un año. Entonces, hay muchas responsabilidades en las cuales las y los abogados son importantes para develar esas realidades, para develar, digamos, y tener esa responsabilidad de poder, eh, digamos, desenmascarar los abusos, ¿ya? E impedir los abusos. Y al final dice, tener el mayor contacto posible con tus emociones y conocimiento de tu propia persona para lidiar con los problemas de los demás. Es verdad. Así como un poco de psicología, los psicólogos tienen que tener contacto con sus emociones porque van a cargar con los problemas emocionales de otras personas. El abogado igual, la abogada igual, carga con problemas. Ayúdeme porque no sé, que se quieren llevar a mi hijo. Ayúdeme porque no me quieren pagar el arriendo. Ayúdeme porque mi primo que me estafó con una plata. Ayúdeme. Entonces, siempre es ayuda por todo tipo de burocracia. Aparte, Chile es un país muy burócrata, muy burócrata. Tiene mucha, mucha burocracia. ¿Qué es la burocracia? Esto, se supone que era burocracia es sistematizar todo tipo de trámite, todo tipo de institución para generar un orden, para ayudar a la gente. Hoy en día la burocracia es otra cosa. La burocracia es un sistema diseñado para estresar a la gente. Y eso tienen que tener muy claro. Nosotros tenemos que ser facilitadores. Somos burócratas, somos parte de ese sistema. Entonces, conocemos las leyes, tratemos de enseñarle a la gente, aclararle siempre el panorama a la gente con palabras lo más cercanas posible. Eh, y eso es una gran responsabilidad. Por eso digo que hay que dotar de contenido político. No hay que tener miedo a discutir. La política es el quehacer humano. ¿Ya? La política es lo que define a una sociedad. Entonces, uno estudia derecho, ojalá no lo hagan como yo, de entrar a una carrera por pensar que uno va a ganar plata.
entren a derecho porque creen que de verdad pueden defender a las personas, porque creen que de verdad pueden hacer cambios profundos en la justicia, estudiando la justicia, siendo un doctor en derecho, una doctora en derecho, por querer ser un abogado que proteja a los trabajadores y a las trabajadoras, por ser un abogado que defienda los derechos del niño, de la niña, por ser un abogado que defienda las minorías, todo tipo de minoría que ha tenido una opresión, eh, derechos fundamentales. Entonces, ese es el rol que debe tener eh, un abogado y una abogada. La siguiente diapositiva. Bueno, esa es la última, muchas gracias. Está el mensaje de aprobemos una nueva constitución para cambiar y mejorar la educación y la justicia del nuevo Chile. Ya, en mi opinión personal, por supuesto, aquí, bueno, hay menores de edad, no votan, así que, pero también hay otros mayores de edad. Y nada más yo digo apruebo porque yo creo que es tiempo de una nueva constitución para mejorar la justicia, para mejorar la educación en Chile. Así que ahora, por supuesto, ronda de preguntas, cualquier tipo de dudas del derecho, de la carrera, de la vocación. Estamos aquí con el monitor Sebastián. Sí, oye, bueno, ahí les hago la invitación. Voy a ver un poco la lista de los participantes, porque no la tengo a mano. Ale, Bárbara, Catalina, Denise, María Esperanza, Montserrat, Nicolás, Paz. Ustedes, muchachas, muchachos, siéntanse con plena libertad aquí de preguntar. Saquen todas las dudas que tengan con respecto a esta carrera. A mí me gustaría comenzar un poco a abrir los fuegos, ¿cierto? Eh, Siempre tengo la típica imagen, bueno, y me quedo dando vuelta con el último mensaje que nos diste con respecto a la vocación. Siempre tengo la típica imagen de abogado, porque yo estoy desde un lado muy, 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 muy detrás de la vereda, ¿cierto? Desde el otro lado, ¿cierto? Que es Claro. el mundo de los números, ¿ya? Sí, Entonces, po. yo soy fanático de Los Simpsons y siempre Ah, está esta típica imagen de te imaginas un mundo sin abogados, que cuando dice en un feliz, po, capítulo, weón. claro, y toda la gente feliz y Sí, todo en un arcoíris sí, dando vueltas en Estados Unidos. sí, po, un Entonces, mundo feliz, po, sin claro, burocracia. claro, y ahora con lo que me decías tú de la vocación hace un instante, bueno, más que a mí, a toda la gente que está conectada, eh, me produjo algo en la cabeza que dije, claro, pues, en verdad, eh, a lo mejor tenemos esa imagen porque me imagino que siempre cuando hay que hacer un juicio, ya llamámoslo juicio, eh, disculpando si hay un error ahí en los conceptos, Sí, ¿ya? no, sí, Eh, claro, eh, Siempre hay dos bandos, ¿ya? exacto. Entonces, tienes un abogado que te defiende por un bando, tienes un abogado que te defiende por otro bando. Entonces, a lo mejor esa imagen o esta caricaturización, en verdad, que utilizan los Simpsons va desde ahí, pero me hace mucho ruido lo que dices tú al final de la vocación. Entonces, yo quería preguntarte por qué Bárbara, por qué Nicolás, por qué María, Ale, Montserrat, Denise, Paz y todos quienes están conectados debiesen estudiar Derecho, ¿ya? Porque por algo están conectados acá. Claro. Haga un llamado, porque bueno, ya lo hiciste en parte con el tema de la vocación, pero ahí desde el Guillermo Valle hay un llamado a la gente de por qué derecho y por qué no otra opción, por qué la carrera, más que las lucas, más que, como dijiste tú, eso queda de repente un poco de lado, pero por qué es una Sí. carrera que Chile o en verdad la sociedad necesita por sobre a lo mejor otra, entendiendo obviamente que todos y todos somos necesarios, pero quiero hacerle hincapié eso a derecho. Claro, yo creo, súper buena la pregunta, porque hoy en día es súper necesario y hoy en día se ve, de hecho, así, pero en Twitter, en Facebook, en cualquier red social, en las noticias, en la tele. Mira, el ejemplo es el siguiente. Decirle a todos eh, digamos, los jóvenes participantes que están en esta charla, ¿por qué estudiar derecho? ¿Por qué ser abogada? ¿Por qué ser abogado? Porque hoy en día suceden demasiadas injusticias en el país, muchas injusticias. Y las plataformas, las injusticias suceden muy desde arriba hacia abajo, ¿ya? No desde la gente también, o sea, entre los vecinos hay muchas injusticias que son detalles nomás, ya cuestiones de convivencia, que me construyó más allá, más acá.
pero hay muchas injusticias importantes que oprimen, nos oprimen como sociedad, ¿ya? A ustedes como jóvenes, bueno, ya, se sabe. Entonces, esas injusticias se pueden pelear desde muchos bandos, desde muchas veredas, desde muchas áreas, desde muchos flancos. La idea es pelear desde distintos flancos y el área del derecho es súper importante. ¿Por qué ser abogado y por qué ser abogado? Porque frente a las injusticias se necesitan abogadas y abogados conscientes, abogadas y abogados conscientes con su gente, con la gente trabajadora, con la gente de esfuerzo, con la gente que vive estas injusticias. Y por gracias a esos abogados y abogadas conscientes, por ejemplo, hoy el carabinero que tiró al menor de 16 años por un puente en el río Mapocho está con prisión preventiva, porque hay una fiscal, que es Jimena Chong, la fiscal de Puente Alto, si no me equivoco, o de Santiago de la Séptima, día ni me acuerdo en qué jugado garantía, pero la fiscal Jimena Chong es una gran abogada y está consciente de que, bueno, y después se va a verificar si todavía falta todavía falta el juicio oral, todavía falta la sentencia final, por decirlo de cierta forma. Pero está en prisión preventiva, ¿por qué? Porque es considerado un peligro para la sociedad. Y eso se logra a través de qué? No solo de conciencia social completa, transversal, sino que porque hay abogadas y abogados conscientes que no se venden por plata, que no se venden por corrupción, que son íntegros. Entonces, ese tipo de abogados y abogadas se necesitan hoy en día. Y por eso el consejo de que si están interesados en estudiar esta carrera, ojalá que sea con esa vocación, defender a los menos válidos, ¿ya? Hay gente que defiende mucho el discurso, oye, pero si yo soy distinto, pienso diferente, ok, está bien, pero lo que hay que resolver hoy son las injusticias. Y desde desde digamos, desde lo que es, ¿cómo se dice? El megáfono o ¿cómo se dice? Como la posición que te da ser abogada y abogado, conocer de las leyes para que no estafen, para que no se caigan a la gente, es una herramienta muy poderosa, muy poderosa. Entonces, tener esa herramienta poderosa y además ser consciente con tu propia gente, con tu familia, con la gente, digamos, con tu comunidad, con la gente de esfuerzo que igual que tú, es muy importante. Pues por eso hay que también democratizar el conocimiento. Si yo sé de leyes, la idea es compartir eso de leyes, no guardarme el secreto para poder cobrar por lo que yo sé. Al contrario, se necesitan abogados conscientes con la sociedad. Bien, excelente. Oye, ahí estamos a la espera ahí. Chiquillas, chiquillos, cualquier pregunta, cualquier consulta es válida. ¿Ya? Nicolás Bueno, ahí, Catril eso. dice, la sociedad ve al abogado que defiende a las personas como un ser que solo se limita a defender, pero creo que por ese lado el abogado tiene que ser una persona que se dé a entender a las personas, las leyes, y los ayude. Me voy con ese pensamiento. Exacto. Muy bien, Nicolás. Es como un poco la mezcla que dije al final y lo que dijo Sebastián. Po. Exacto, po. La caricatura igual es bien merecida porque justamente haciendo la autocrítica como abogado, porque evidentemente uno tiene que trabajar también por resignificar eso. Po. Hacer esto, por ejemplo, es tratar de aportar a eso, pero es bien merecida haciendo la autocrítica porque hay muchos abogados chanta, po. Abogada chanta y abogado chanta, que literalmente, como se dice de la palabra, se cagan a la gente, estafan a gente humilde de repente. Entonces, sucede y sucede todavía hasta el día de hoy. Así que la idea justamente es cambiar eso, pues, cambiar, no estafar a la gente, pues cambiar eso, no burocratizar a la gente. Si puedes hacerle el trámite al tiro, hácelo al tiro nomás, pues, ¿para qué dejarlo esperando? Entonces, eliminar esa caricatura de los Simpsons de un mundo feliz sin abogados y transformarla en un poco, siendo bien como medio utópico, así como bien en la época de Roma, po. Se supone que habían procuradores porque sabían de las leyes y ayudaban a la gente, ayudaban a organizar la ciudad, no sé, po. La idea del abogado es esa, po, como dice ahí Nicolás, de Muy alguien bien. que tiene que ayudar a las personas. Sí. Oye, y claro, yo tomé el ejemplo de los Simpsons. eh,
porque claro, me hizo ruido con lo que decías tú, me diste un vuelco con las palabras que estaba ahí con respecto a la vocación, por eso lo traje a la palestra y por eso lo Ah, mencioné, sí, porque po. que me hizo un sentido totalmente, un giro en 180 grados con respecto al pensamiento, pero obviamente entendiendo que era una caricaturización, pero excelente lo que dice ahí Sí, Nicolás. po. Sí, exacto. Si al final Oye, igual hay que entender yo desde el punto de vista y siendo profesional que ojalá no se necesitaran abogados, po. Ojalá todo el mundo y toda la gente tuviera tal conciencia de las leyes y que son públicas, po. Todos podemos ser buenos abogados, estudiando, por supuesto, mucho y leyendo mucho. Pero ojalá no se necesitaran abogados porque eso significaría que ya no hay problemas, po. No, y no hay que imponer tantas leyes para regularnos. Pero bueno, eso es como muy utópico. Catalina Vidal, ¿en algún momento de la práctica o desarrollo profesional de un abogado se ve obligado a defender a alguien que no quiere? Ah, qué buena pregunta. El clásico, ¿y si te toca un violador? Ya, vamos con Catalina primero. Sí, pues, mira, obligado jamás, obligada jamás. Eh, pero es verdad que todavía hoy en día hay mucho sesgo con eso. Por ejemplo, si tú estás en la Defensoría Penal Pública y te toca una causa de un caballero que efectivamente, no sé, se robó un auto o abusó de una niña, lo que tú vas a hacer es tomar la causa y ahí nunca vas a estar obligada. Ahí tú tienes la opción de decirle a tu abogada jefe o guía, ¿sabe qué? Yo no quiero esta causa. Ahora, ahí depende mucho de la defensoría en la que estés, de la comuna en la que estés, porque se supone que eso no debería ser ningún problema, que tú no quieras, por un tema moral, esta causa. Ahora, siempre está esa presión que te van a decir, ah, entonces no eres buena abogada. Eso está mal. Eso ojalá cambiémoslo. Esa es mi perspectiva. Eso tiene que cambiarse. Si uno no está obligado y por una cuestión moral no quiere hacerlo, ok. Pero efectivamente estar en el derecho penal y en el área de defensa como abogado no particular, porque puede ser igual particular, pero como ahí, cuando uno es particular y tiene su propia oficina, cada uno toma lo que quiere. Esta causa no, esta no la quiero, así que chao, porque encuentro que es un sinvergüenza, chao. Pero cuando uno está en el sistema público, que es como la Defensoría Penal Pública o Fiscalía, uno tiene que hacer la pega. Y efectivamente, vuelvo a decir, uno puede tener la opción, según yo, de decir, no, esta causa no la quiero, pero efectivamente es como que te den pega y tú digas que no la quieres hacer. Está ese conflicto moral un poco, que insisto, no debería ser, pero nunca uno está obligado. Insisto, el sistema público es lo más cercano a estar como obligado a hacer algo, pero ni aún así debería ser. Montserrat Aguilar, de nada, Catalina. Montserrat Aguilar, ¿cómo decidiste estudiar en la Universidad de Concepción? ¿Cómo? Ya, eso es por varios motivos, a ver, pero en resumen es porque yo vivía en Maipú, en Santiago, y postulé a la Chile y y a la Pontificia Universidad Católica, y me faltaron como 10 puntos para ambas. Y mi tercera opción era la U de Conce. Mi cuarta opción era la Universidad Católica de Valparaíso. En ambas quedaba, pero la U de Conce me gustaba más porque yo tengo familia, tenía familia, bueno, la sigo teniendo, tenía familia en Conce, entonces podía llegar a las casas de mis tatas primero, después pasar a pensión, y porque también era una buena universidad, eso se sabe, se sabía. Se sabe que la Escuela de Derecho de la Universidad de Concepción es como de tradición, que forja buenos abogados y sobre todo buenos litigantes, que son buenas personas para los alegatos o para defender a las personas en audiencias. Así que Fue una eso buena, fue. fue una buena decisión entonces. ¿Te sientes conforme con...? Sí, sí, pero no me paso el rollo así como de el Faro y el Alma Mater. La Universidad Ya, de Concepción es una universidad hermosa, jamás me voy a arrepentir porque es una universidad de infraestructura hermosa. Así que eso jamás me voy a arrepentir. Es tan linda que no me arrepiento de eso. Pero en cuanto a como profesional también, buenos profesores, buena comunidad, un buen desafío. ¿Cómo lo hiciste para manejar los nervios, ansiedad durante la carrera? Uf, hice de todo, de todo. Dietas, yoga, meditación, deporte, juntarse con amigos, amigas, estudiar full.
pasar temporadas de ser máquina, pasar temporadas que me fui solo a repetes. Y cómo manejar los nervios, la verdad es que, aunque suene bastante cliché y obvio, los nervios, nunca vas a estar nervioso si estudias bien. Si estudias mucho y te preparas bien, los nervios de por sí bajan. Ahora, si te refieres a esos nervios en sí de ansiedad full cuando uno está ya a punto de sentarse en la silla, uff, yo me acuerdo que a mí me transpiran las manos y mi parte del muslo de mi terno siempre estaba delgada porque yo me secaba las manos en el terno, en mi muslo. Y no, manejar, respirar nomás, respirar y acordarse tranquilo, ensayar mucho, ensayar los exámenes, cuestionarse con los amigos, con amigas, hablarse, cuestionarse, interrogarse. Eso es muy, muy fundamental. Hasta incluso sirve interrogarse en el espejo, pero siempre es mejor interrogarse personalmente con amigas, con amigos, en grupo. Siempre el diálogo y la conversación fluida entre compañeros y compañeras va a ser buena. Ayuda mucho a la ansiedad y a los nervios. Oye, han estado buenas las preguntas, estaba viendo ahí en el chat. Eh, Sí, tenemos unos minutos, bueno, se ha alargado harto la charla, pero ha estado bien entretenida, ha estado interesante el tema, ¿ya? Así que, muchachas, muchachos, si tienen alguna otra pregunta que le quieran hacer aquí a don Guillermo, eh, bienvenida sea. Me parece que el conversatorio ha estado a un nivel igual, las muchachas, los muchachos han mostrado interés porque hemos tenido a la gente conectada, a pesar de todos los inconvenientes que tuvimos en un principio. sí, eh, y, y- y han salido buenas preguntas, por lo menos a mí me llaman la sí. atención. No sé si es algo, una característica en común de la gente que trabaja con esta área de las ciencias sociales, ¿ya? Yo, como te digo, me siento, profesionalmente me siento ajeno, pero por, por una característica mía propia, siempre trato de ir metiéndome en áreas en las que no me manejo, y porque creo que es Sí, donde uno po. debe poner la bala. O sea, si soy Sí. bueno para algo, trato de alimentarme de otras cosas también. No, Eh, conocimiento integral. Yo eso hablaba el otro día con un eso, amigo un ex compañero de Maipú, que es profesor de educación física. Y él en su colegio lo hacen hacer junto con otros profes, mezclar los conocimientos, hacen clases en conjunto. Mezclar, por ejemplo, mira, matemáticas con educación física. ya. ¿Cachai? Es lo mismo equipo, es bacán. La idea es siempre ir tratando de conocer de distintas áreas, pues súper importante. Sí, no, bueno, y bueno, llevando un poco eso, a mí en la parte matemática, igual, trabajamos en Chiloé, porque tuve tiempo ahí viviendo en Chiloé, me tocaba harto hacer cruces con lenguaje y salían actividades, pero notables, así que la gente, los estudiantes, las estudiantes al final decían, profe, esta actividad un lujo, ¿ya? Un Y es lujo. porque, Buena. como dices tú, el conocimiento o estas materias integradas resultan. Y por lo Exacto, menos materia vi el integrada, caso exacto. que se podía comprobar. Pero eso, volviendo al tema, muchachas, muchachos, ¿alguna otra Sí. pregunta, alguna otra Preguntas, consulta? preguntas. Cualquier duda, denle nomás, Aprovechen con la instancia. confianza. Tenemos aquí un profesional de lujo. La consulta es gratuita, espero. Claro. Ale, SB, ¿qué consejos darías para tomar una decisión vocacional acertada, además de la experiencia personal? Oh, qué profundo. A ver, ¿qué consejos daría para tomar una decisión vocacional acertada? Eh, um, claro, para que ustedes tomen una decisión vocacional acertada, yo creo que, claro, aparte de la experiencia personal, que yo hablé más como también del que yo caí en los estereotipos y en la presión familiar, insisto, que sigan lo que a ustedes les guste, po. Porque si están acá por derecho, porque es una de sus opciones, es súper válido, pero también puede ser que también quieran psicología o trabajo social, o no sé, por ejemplo, yo no solo quería teatro, yo quería teatro, música, eh, licenciatura y pedagogía en historia, licenciatura y pedagogía en filosofía, psicología también me tinca. En todas esas caí mucho en la presión de mis papás y en el estereotipo ¿cómo se llama? Y en el estereotipo de ganar lucas y ese tipo de cosas, asegurarse el futuro, bla, bla, bla. Entonces, el mejor consejo que podría dar, aparte de la experiencia personal, es que estudien lo que les gusta. Es decir, si les gusta derecho,
porque sienten que pueden ser un buen abogado o abogada para poder defender a gente. De todas maneras, vayan por ello. Esa es la mejor decisión vocacional acertada. ¿Por qué quiero ser abogado? Porque yo quiero ayudar a la gente, quiero defender a la gente. ¿Por qué quiero ser médico? Porque quiero ayudar a la gente dañada, herida. ¿Por qué quiero ser profesor de música? Porque me encanta la música y quiero enseñarle la música a las futuras generaciones. Esa es la verdadera vocación, po. ¿Ya? ¿Por qué quiero ser abogado o abogada? Porque hay muchas injusticias en el país, de todo tipo. A lo mejor le gusta el fútbol y le carga la injusticia del fútbol, la sociedad anónima en el fútbol. Entonces hay que estudiar las leyes de eso y para eso voy a ser un abogado. Perfecto. Y si también quiere ir en contra de la institución de carabineros porque encuentra que ya demasiado abuso, también, perfecto. Entonces, esa es la mejor decisión vocacional acertada. Si yo tengo la convicción de ser un buen abogado para ayudar a la gente, impeque. Claro, lo Aria mejor es María. que, chuta, perdón. Ah, no, es que había una pregunta, pero dime nomás. No, no, solo para complementar y metiendo opinión personal, a lo mejor la decisión vocacional es aquella que te da un valor agregado extra por sobre las otras decisiones. ¿Sí? Porque voy a ser profesional, si es que estoy entre dos carreras, ¿cierto? Pero a lo mejor hay una que me da un valor agregado mayor en cuanto a valor agregado, me refiero a que siento que voy a estar dando un aporte o dando mi granito de arena para construir algo que en definitiva es la sociedad y es en el mundo en el que nos desenvolvemos. Exacto, Aislémonos o no, estemos todos encerrados o no. Yo exacto, creo que todos hemos vivido ahí una época en que no quiero nada con nadie, pero nos desenvolvemos exacto. y nos desarrollamos en sociedad, entonces a lo mejor por ahí también va ayudando un Sí, poco. El tema de la vocación es en aquella que yo me sienta aportando a lo mejor un poquito más que en las otras profesiones o en las otras áreas. Eso. exacto, exacto, sí, súper bien, súper bien. Así que eso, Ale, eso con la mejor decisión. De nada. María Esperanza Arteaga, estoy estudiando contabilidad, ya que el liceo me ayudará muchísimo con estudiar en la U. ¿Pero qué piensa usted? ¿Me servirá de algo si decido estudiar derecho? O sea, ¿hay algo en lo que pueda combinarlo? El liceo me ayudará muchísimo. Ya, María Esperanza. Yo tengo entendido que cuando dices que estudiando contabilidad es como en un liceo que va a salir con cierto grado, pero no estudiando la carrera de contabilidad. ¿O ya estudiaste la carrera de contabilidad? ¿O estás estudiando la carrera de contabilidad? Es un liceo técnico. El liceo técnico, ¿cierto? Ya, mira, sí, liceo técnico. Liceo técnico, ya, perfecto. Tuve un compañero que entró conmigo de mi generación que se llama Eric Vilches. Él fue el premio Universidad de Concepción de mi generación. Él era capísimo, venía de Chillán y él también había salido de un liceo técnico y había estudiado contabilidad. Eh, ¿Coincidencia que haya sido el premio universidad? No sé, pero él era sequísimo, era sequísimo. Ahora, que estudiar contabilidad te ayuda per se en la carrera, o sea, lo desconozco porque yo no he estudiado contabilidad. No hay ramos de contabilidad en derecho, eso estoy seguro, muy poco. Pero de que te ayuda, te ayuda. O sea, me imagino ya estudiar bastante de lo que es contabilidad, porque igual no he estudiado, pero conozco un poco de lo que es, te ayudará con los ritmos de estudio, eh, y después cuando tenga un título de abogado y además también tiene un título técnico de contable, abogado contable, eso es un plus importante cuando sale al ejercicio profesional, ser abogado contable. Sí, de todas maneras, de todas maneras. Justo mi amigo Eric no se dedicó después a lo que es contabilidad, pero sabía mucho de derecho económico y efectivamente de ahí se dedicó a investigar con un profesor que se llama Augusto Parra y que fue decano una vez, fue rector de la Universidad de Concepción. Y él lo llamó a Eric a estudiar con él ciertas cosas de derecho económico. Así que me imagino que por contabilidad, por supuesto que él sabía harto de economía y por eso también le gustó el derecho económico. Así que sí, además que te va a ayudar mucho. De nada. ¿Otra Eso, pregunta? bien, iba a decir justamente lo mismo. Muchachas, muchachos, aprovechen la instancia. Sí, sí, Toda igual pregunta es también válida. ya es tarde, quizá también se tienen Sí, que desconectar, así que unos últimos minutos aprovechen nomás. sí, para comenzar a hacer el cierre.
Oye, yo la verdad estoy bien contento. A lo mejor no estoy saltando en una pata, pero sí estoy bien contento para mantener obviamente la seriedad del asunto. Me gustó la charla. ¿Ya? Ahí Nicolás está escribiendo a través del chat. Sí, Nicolás Catril. ¿Qué técnicas de estudio utilizaste más en tu carrera, aparte de leer mucho? Eh, o sea, claro, pues leer, depende, técnicas de estudio, ya, derechamente técnicas de estudio. No técnicas de relajo, pues, técnicas de estudio. Comprarse tapones, porque el ruido les va a molestar mucho, para concentrarse en lo que es el cuaderno, el libro. Mucha biblioteca, mucho espacio abierto también. Me gustaba a veces salir de la biblioteca y por eso me gustaba la U de Conce, porque podía ir a los pastos, al foro. Y yo era de esas personas a las que les llaman zombie, porque yo estudiaba caminando. Eso es importante, tiene su lógica, ¿eh? Lo explico al tiro, para que no se pasen el mito que dicen como si los estudiantes de derecho que dan vueltas y caminan hablando solos. Es muy real. ¿Y eso por qué es? Porque uno se habla a sí mismo, uno lee y lee en voz alta. Sirve mucho, por eso es importante, vuelvo a decir, en vez de solo estudiar de a dos. Pero hay veces que uno quiere estudiar solo o sola. Y esa técnica de estudio a mí me servía y me ayudaba mucho, que era caminar y leer en voz alta, porque así memorizaba. Entonces, cuando yo quería memorizarme un artículo, lo leía una y otra vez y lo caminaba y caminaba. Cuando una materia no la entendía y estaba dentro de la biblioteca y no entendía lo que estaba leyendo, salía para leer párrafo por párrafo en voz alta, memorizar lo que era importante y eso. Y en realidad, por eso, me hablaba mucho y también harta lectura silenciosa en la biblioteca. Pero también es parte de lo que es técnica de estudio tener una rutina, tener una buena rutina, hacer ejercicio, dormir bien. Nunca me voy a olvidar del consejo de uno de mis primeros profesores de civil que decía, la noche fue hecha para dormir. Cuando yo era mechón, igual lo hice. Me quedé noche despierto para sentir lo que era estar toda la noche despierto con un termo de café y otro termo de mate, pero para mí fue horrible. Hay gente que le funciona así, hay gente que solo estudia de noche y rinde full. Y en la mañana están cagados de sueño, pero aprobaban todos sus exámenes. Así que igual apaña, pero yo soy de los que piensa que durmiendo bien, despertándose bien, haciendo buen ejercicio, comiendo sano, lo más variado posible, impeque. Y teniendo espacios de esparcimiento también, fundamental. Hagan lo que hagan, beber o lo que sea, caminar, correr, estar con amigos, relajarse, también es fundamental. La vida Denis, universitaria, pues sí. la vida También universitaria, exacto, sí, es hay una que época, vivirla, siempre hay que vivirla. es una época en la que eres joven, tienes mucha gente joven alrededor tuyo y es una etapa que tienes Exacto, que vivir. Sí, nadie aquí está exacto. jugando, sino que hay que vivirla. Hay dos preguntas más ahí que tienes en el Sí, chat. Denise, de técnicas de, ya, esas son las técnicas de estudio. Así que eso, Nicolás. De nada. Denise, ¿cuál crees en tu experiencia el ramo más difícil? Derecho tributario, sin dudas, sin dudas. Derecho tributario, yo no entiendo nada de lo que es derecho tributario, me carga. Lo pasé con 4 y estoy feliz de no saber nunca más de ese ramo. Efectivamente me ayudó, sí, es una Tajante. exageración, sí, es una exageración lo que digo, pero porque me ayudó, por ejemplo, ahora de cuando quiero hacer mi impuesto y todo el tema, cualquier trámite en el servicio de impuesto interno, es mucho más rápido y leo la ley y lo entiendo mucho más fácil. Pero de verdad que lo que es impuesto de primera categoría, impuesto de segunda categoría, el IVA, oh, es horrible, es horrible. Así que para mí ese fue mi ramo que más me costó, pero fue porque fue difícil, igual lo pasa a la primera, porque por ejemplo yo me eché un año porque reprobé Derecho Civil 3, pero ese no fue el ramo que más me costó, o sea, está bien, lo tuve que dar 2 veces, lo reprobé, pero fue por otro tipo porque en el examen y no estudié muy bien y había sido un año más o menos, entonces hay hartos factores. El ramo en sí que más me costó fue Derecho Tributario porque no entendía nada, no entendía nada. Iba a clase, me esforzaba, estudiaba y no entendía nada. ¿Qué es? El ramo más difícil. Ah, perdón, María Esperanza. ¿Qué es lo que más te costó de la carrera? El examen de grado, sin duda alguna.
Fue la época más dura que he tenido que vivir a mis 29 años. Lejos. Fue, o sea, mis actuales 29 años, pues ahí yo tenía 20, ¿cuántos años tenía? 25 para mi examen de grado. 25 más o menos. 24, 25. No, estoy puro lesionado, 24 años. Y el examen de grado es terrible porque se requiere demasiado. ¿Podría explicar algo cortito en sí de qué se trata ese ramo? Gracias. Derecho tributario. Ah, ya. Eh, bueno, el examen de grado. Sí, por el examen de grado es horrible porque fue mucho, mucho. Fueron como 8 meses estudiando, 8 meses, 7 meses. Y adelgacé mucho, llegué a pesar 69 kilos y yo mido 1,83. Llegué así, fue un bajo, bajé como unos 12 kilos y es súper normal. Hay gente que engorda mucho y hay gente que adelgaza mucho. Yo bajé como unos 15 kilos más o menos, 11 kilos, 11 kilos. Así que eso fue lo más difícil que me costó en la carrera, María Esperanza, el examen de grado. Es muy duro, pero es una gran prueba, la verdad. Es una gran prueba. Cuando uno aprueba y te aplauden, porque así uno lo hace, por lo menos lo de Conce, todo el mundo sale y uno se queda adentro con la comisión que delibera y te dicen usted aprobó o usted reprobó. Y después te abren las puertas y está toda la gente esperándote afuera. En mi caso, el auditorio estaba lleno, así que cuando me abrieron las puertas, yo ya estaba llorando y no pude decir nada, así que levanté el puño izquierdo y toda la gente gritó afuera. Así que eso es muy emocionante. Es un momento donde te pruebas a ti mismo demasiado. Ya. Denise me decía algo cortito de qué se trata ese ramo, derecho tributario. Ya, derecho tributario es como combinado con derecho económico. Derecho económico uno, derecho económico 2. Derecho económico 2 es derecho tributario, más o menos. Y el derecho tributario es todas las leyes que regulan los impuestos. ¿Ya? Los impuestos eh, son, todos pagamos impuestos en lo que compramos, en todo dinero que fluye, que incluso Seba podría explicarlo mejor yo según, todo dinero que fluye en el país tiene que pagar impuestos. Entonces, para eso se hacen leyes que regulan cuánto es el impuesto, a qué cosas les vamos a poner impuestos, a qué profesiones le vamos a poner impuestos, desde qué sueldo para arriba, desde qué sueldo para abajo le vamos a poner impuestos o le vamos a quitar impuestos. Eso. Y para eso existe una institución que es el Servicio de Impuestos Internos y Tesorería General de la República, que son dos instituciones públicas que pertenecen al Estado, al gobierno, que, digamos, cumplen la labor de recaudar. Al final eso es, recaudar dinero, recaudar dinero. ¿Para qué? Para las propias instituciones también, pues para el Estado, para generar fondos comunes, en teoría, porque al final igual han habido hartos desfalcos ahí, pero eso en la teoría. Entonces el derecho tributario viene a regular eso, que es la tributación, que es la recaudación, cuáles son las leyes, la ley de impuesto a la renta, y ahí como te explicaba antes, el impuesto de primera categoría, de segunda categoría, es bastante enredado, pero eso es el derecho tributario, en palabras simples. Bien, oye, mira, por honor al tiempo, Sí, y no quisiera cortarlo, pero hemos tenido una charla extensa. Yo la encontré, la verdad, muy buena. No sé con qué impresión sí, se van aquí, muchachas, los muchachos, pero ya estamos rodeando las 10 de la noche, empezamos a las 8:15 más o menos. Hemos sí, estado harto. conversando extendido, no tengo problema con aquello, me gusta, me encanta, de hecho, que la gente joven, la sangre nueva ahí, Sí, de esté todas maneras, interesada que esté en esta carrera. interesada. Claro, eso mismo, que pregunten, que se cuestionen y que quieran saber de esta carrera que aquí don Guillermo nos planteó de muy buena manera, conocimos un poco de las mallas, el tema de en qué área me puedo desenvolver, conocimos un poco de su experiencia, nos invitó también ahí a cambiar la constitución, donde ese mensaje que Sí, estamos viendo en las pantallas. apruebo, Y apruebo. eso públicamente aquí, delante de la gente que está conectada, quisiera agradecerte, Guillermo. Siento que ha sido un aporte grande, por lo menos yo escuchándote, como te digo, Muchas desde gracias. un Sí, lado bien gracias por la invitación. desde los números. Siento que entendí mucho, aprendí bastante. Ahí Denise, Montserrat están mandando mensajes. Sí, muchas Qué gracias. bueno Sí, de nada, chiquilla, muchas gracias.
qué bueno que les gustó y oye, agradecidísimo de tu participación. Te quiero dejar unos minutitos finales para que des unas palabras de cierre, pero de mi Ah, parte, sí, te agradezco tu participación, la valoro un montón, ya sé que no cualquiera va a ofrecerse a dar una charla que es gratuita y que sea de calidad y que le aporte y que le deje un mensaje a la gente, ya que eso siento que está pasando con este ciclo de charlas. exacto. Para ¿Aló? sonar un poquito Sí. desde el yoyoísmo, es la intención que quise imprimirle a este ciclo de charlas a través de Pre-Instagram, ¿ya? Que la gente se entere de las labores que puede cumplir más adelante, pero que tengan un sello también distintivo, ¿ya? Y que les ayude también a orientar la vocación, como les decía. Claro, po. Sí, no, bueno, muchas gracias en realidad por la invitación. Yo no me voy a Agradecimiento. extender mucho ahora. Sí, Muchas dale, gracias. Guillermo. Sí, ya. Sí, muchas gracias por la invitación a Sebastián, a Preinstagram. De verdad que Sebastián, que es el fundador de lo que es esta iniciativa hermosa que es Preinstagram, la encuentro maravillosa. Siempre a disposición, por supuesto, cuando quieran. Así, charla de esto mismo 2.0 o charla de otra cosa más específica. Cuando ya, por ejemplo, la Montserrat, la Ale, la Paz, el Denise, el otro muchacho, no me acuerdo cómo se llama, ya hayan entrado a derecho y todavía Preinstagram esté funcionando, ojalá pueda estar ahí gratuitamente a través de Meet para poder resolver todas las dudas que quieran, para resolver dudas de los códigos, de los profesores, de las charlas, todo, todo. Así que yo muchas gracias por la invitación, muchas gracias por los mensajes de agradecimiento, de verdad que bacán que le haya quedado clarito, esa es la idea, que le haya ayudado a tomar decisiones y todo, y a que hayan también encontrado ojalá una vocación en esta carrera que también siempre se dice, mi primer jefe me decía, es de dulce y a gras, y es verdad, es de dulce y a gras. Así que, nada, muchas gracias, de verdad muchas gracias. Cuando quieran, siempre, siempre disponible. Eso, muchachas, muchachos, un abrazo para cada uno de ustedes. Mañana continuamos con este ciclo de charlas. Tenemos ahí a Camilo Navarrete, que va a estar invitado desde el área de psicología y del arte. Ya tenemos una mezcla ahí bien bonita, bien interesante. Así que si se quieren unir ahí a través de Instagram está el link de inscripción. Guillermo, un abrazo de aquí desde Igualmente, un Osorno abrazo, hasta Seba. la otra región. Cuídese, amigazo. Ahí estamos en contacto. Listo, muchas gracias, ahí estamos en contacto. Chao Chao, a todas y chiquillos. todos.